Hola, ¿cómo están? Un día más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias sobre temas de discipulado. Hoy quiero proponer el tema ¿qué significa ser un hijo o una hija de Dios? Habrás escuchado que mucha gente piensa que todos los seres humanos son hijos de Dios. Sin embargo, vamos a establecer hoy lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a la cita de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, donde dice: Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Cuando Jesús se daba a conocer como el Hijo de Dios y nos enseñaba que Dios también era nuestro Padre, lo hacía con una idea en mente de lo que significa ser un hijo y lo que significa ser un padre, que puede variar de lo que podríamos pensar cada uno de nosotros al respecto según nuestro conocimiento y nuestra propia experiencia. Sobre todo si consideramos el hecho de que vivimos en una época y en un contexto sociocultural muy distinto al que se vivía en los tiempos en que Jesús transitó por esta tierra. Primero que nada, me parece necesario hacer hincapié en que Dios es un Padre perfecto, ya que Él es perfecto. También que Cristo es el Hijo perfecto. Y que Dios espera de nosotros también que seamos perfectos. Cita en Mateo 5:48, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Lo que ya nos habla que tenemos una gran responsabilidad. Por lo tanto, te aconsejo que trates de dejar a un lado la idea que tenés de lo que significa ser padre, así como también el recuerdo de lo que fue tu padre o lo que es tu padre, y lo que somos nosotros como padres e hijos terrenales en la actualidad. Si volvemos a la época en la que Jesús estuvo en este mundo y nos insertamos en la cultura en la que Él creció y a la que se dirigió, podemos tener una idea más clara de lo que Él se refería cuando enseñaba sobre la relación padre-hijo entre Dios y los hombres. Aunque las relaciones padre e hijo se entendían y vivían entonces de forma parecida a como se entienden y se viven hoy, nos ayudará a saber cómo eran exactamente en el siglo I. Según los estudios, en aquella época y cultura, la familia era la institución básica de la sociedad helenístico-romana y el núcleo a partir del cual se articulaba el tejido social. Aquí ya vemos una gran diferencia con la sociedad en la que estamos viviendo hoy, donde ya la familia no es la base de la sociedad, no es el modelo para que se construya una sociedad. Se ha perdido un poco el concepto de lo que es la verdadera familia. El objetivo último de aquella familia era salvaguardar la integridad y la continuidad del grupo familiar. Y es interesante recalcar que de todas las relaciones dentro de la familia, la más importante era la relación entre padre e hijo, ya que en ella descansaba el cumplimiento del objetivo principal de la familia mencionada anteriormente. La familia disponía de dos instrumentos básicos. La primera era el reconocimiento de la autoridad patriarcal y el segundo un complejo sistema de transmisión de sus bienes, fueran estos bienes materiales como las propiedades o inmateriales como la religión, la cultura y el honor. La relación padre-hijo era la cadena de transmisión que garantizaba la integridad y la continuidad de la familia. Según un autor, Santiago Guijarro Oporto, el ideal era que un hijo llegara a ser una réplica exacta de su padre, porque un día ocuparía su lugar y perpetuaría su presencia en la familia. Otro autor ha dicho, opinando sobre este tema, muere un padre y es como si no muriera,
pues deja tras de sí un hijo como él. Esta convicción hizo que la imitación al Padre y la emulación de los antepasados fueran elementos muy importantes en la educación de sus hijos. Los hijos se formaban viendo el reflejo de lo que eran sus padres y sus abuelos. Así podemos inferir que Dios quiere de nosotros que básicamente reproduzcamos también su imagen, la imagen de Dios, porque nuestra principal misión será también encargarnos de su herencia, aunque todos sabemos que Él nunca morirá, nos dejará solos. Por eso en Génesis 1, 27, 28 se nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Queda más que claro que ser un hijo de Dios no es cualquier cosa, y que no es nada simple. Al ser tan importante la relación padre-hijo en la sociedad helenístico-romana, estaba muy claro cuáles eran las responsabilidades y los derechos que le competían a cada uno de ellos. Dios quiere darnos la bienvenida a su familia, una maravillosa meta por la cual debemos luchar. Pero este increíble regalo no es para cualquiera. Para recibir tal privilegio debemos cumplir ciertos requisitos. Dios quiere estar seguro de que puede confiar en nosotros, de que nuestro amor por Él y de que le obedeceremos fielmente, pase lo que pase, será de continuo a lo largo de toda nuestra vida. Él nos creó con libre albedrío, o sea, la capacidad de tomar decisiones propias, y quiere que escojamos el camino que nos beneficiará tanto a nosotros como a quienes nos rodean. El camino hacia su carácter perfecto. Y esto, por supuesto, implica rechazar los otros caminos, que solo traerán desdicha a quien quiera que lo siga y a todos a su alrededor. En otras palabras, se nos está diciendo que Dios no aceptará en su familia a quienes decidan desobedecerle y quieran tomar su propio rumbo. En la familia de Dios no va esto de yo vivo a mi manera. Por eso en Juan 1.12 se nos dice que más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esta cita bíblica tan corta debe ser más que suficiente para que podamos entender todo esto. Pero existen otras más. Los hijos de Dios somos partícipes de dos procesos en nuestras vidas. El primero de ellos es nuestra justificación. Y este es automático en el momento de nuestra conversión. El segundo es el de la santificación, que es un proceso que toma su tiempo. Es algo progresivo. Nos convertimos en hijos de Dios cuando somos salvos porque somos adoptados dentro de la familia de Dios a través de nuestra relación con Jesucristo. Y esto puede verse muy claramente en los versos citados en Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17, donde leemos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permita clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Aquellos que son salvos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, no por nuestros propios valores, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, a la pregunta, ¿somos todos hijos de Dios? ¿O solo los cristianos?
La respuesta nos la da la Biblia. La Biblia establece claramente que toda la gente es creación de Dios, criatura de Dios, según lo leemos en Colosenses 1:16. Pero que sólo aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Citado en Juan 1:12, Juan 11:52, Romanos 8:16 y Primera de Juan 3 del 1 al 10. En la Escritura, los que se pierden nunca son mencionados como los hijos de Dios. Efesios 2:3 nos dice que antes que fuéramos salvos, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. En Romanos 9:8 se nos dice que los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien se consideran descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Todos nacimos en pecado. Y los pecados sabemos que nos separan de Dios y nos sitúan al lado de Satanás como enemigos de Dios. Pero en Juan 8:44 Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son de su padre, el diablo, cuyo deseo quieren cumplir. El hecho de que aquellos que no son salvos no son hijos de Dios también puede verse claramente en Primera de Juan 3:10, donde leemos: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. O sea, aquel que no se sujeta a la voluntad de Dios no es hijo de Dios. Aquel que quiere vivir a su manera no es hijo de Dios. La única manera en que puede vivir un hijo, una hija de Dios, es a la manera de Dios. Por eso nos convertimos en hijos e hijas de Dios cuando somos salvos, porque hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios a través de nuestra relación con Jesucristo. Qué bueno, ¿verdad? Qué maravilla. Y qué bueno que es para también aquellos que no han tomado la decisión por Cristo, porque todavía tienen tiempo. Todavía tienen tiempo de recibirlo como su Señor y Salvador. Solo tienen que repetir una oración parecida a esta. Padre, Padre que estás en los cielos, yo hoy reconozco que necesito de tu salvación, de la salvación que has provisto en la persona de Cristo Jesús cuando vino a este mundo a morir por los pecadores. Y yo me reconozco en este momento como un pecador, como una pecadora. Quiero dejar atrás el pecado, te pido perdón por haber vivido a mi manera y decido hoy vivir a tu manera. Por eso recibo a Jesucristo como mi único y mi suficiente Salvador. Y quiero, Señor, que me adoptes para ser parte de tu familia, un hijo y una hija de Dios. En nombre de Jesús. Amén. Y si has hecho esta oración, de seguro ya sos parte de la familia de Dios, como lo somos todos aquellos que hemos recibido un día a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Bienvenidos, bienvenidas a la familia de Dios. Dios te bendice mucho y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.